Jesús se prepara protegiendo sus brazos con las mangas y se coloca el delantal o delantero. Esto, pues ahora desplegarlo para ponerlo y empezar la jornada. Esto es en evitación de algún corte, del desgaste del pantalón. Esto se da las vueltas así hasta acomodar el ajuste de los dedos y ya estamos preparados para la marcha. Pepe, Jesús, Julián y Victorio han formado una cuadrilla de segadores como en otros tiempos. Con la hoz en su mano derecha y la zoqueta en la izquierda para protegerse de los cortes, estos veteranos segadores cortan la mies por su base, arrasando todo lo que pueden. Para segar bien la mies, esta tiene que estar correosa, es decir, que todavía conserve esa humedad de la noche que le da flexibilidad y evita que se parta. Por eso, las mejores horas para la siega a mano son de las 10 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde. El trabajo de los segadores, con su lomo hincado y expuesto al sol, es muy duro, pero a estos hombres les sobra energía para avanzar poco a poco en su faena. Cuando ya tienen una falcada hecha, los segadores reciben con gran satisfacción un momento de descanso. Ah, pues ya me canso, ¿eh? Venga. A beber. A beber. Para que no se pierda. Bajo el ropero, que es un árbol cercano al campo donde se guardan a su sombra las herramientas, enseres y ropas, estos hombres se echan primero un trago de vino fresco y después otro de agua. José es el que hace las funciones de cabecero del grupo para que todos los segadores cumplan con sus responsabilidades. Y si ve que el restojo se queda un poco sucio, que se queda alguna espiga, el cabecero siempre dice arrasar, más limpio, que nos van a llamar la atención, que la mo va detrás atando. Y va diciendo que estos llegan muy puercos, esta peonada que llevo. Y el cabecero, cuando nota algo, alguna cosa anormal, ya les dice a todos, arrasar, segar más limpio, la presa más, no la cojáis tan ancha. Y los mocetes decían, tú pero cantera quitarás, habrán que estar las chargueras y por allí. Para los demás, no perder tanto tiempo. Y que aborrecida te ve, Segadora, segadora, y que aborrecida te ve, todo el día el restrojo. Allá hay de más. y agua no puedes beber. Los cantos de siega y las jotas amenizaban este duro trabajo que antaño ocupaba a todos los miembros de la familia, incluidos los niños, que se dedicaban a recoger las espigas que caían al suelo y otros trabajos complementarios. Pepe, el cabecero, se ha colocado, como en otros tiempos, al lado derecho de la cuadrilla. Además de buscar los tajos en los pueblos y de organizar el trabajo, el cabecero se encargaba de controlar que la siega se hiciera según las exigencias del propietario de la cosecha. El conocimiento que estos hombres tienen del campo no deja pasar desapercibido el festín que debió celebrar una manada de jabalíes. Todo esto es que ha habido aquí una manada de jabalines y ha comido en el cereal. Y lo chamascan antes de granar bien y le sacan todo el jugo, esa harinilla que está húmeda aún, le sacan todo el jugo. Claro que lo tenéis aquí bien claro, ¿eh? El manojo de mies que se siega en un corte se llama presa, y cada 4 o 5 presas se atan entre sí con una anillada. Con 8 o 10 presas se completa una falcada, que es la cantidad de mies que cabe en una mano. Con 3 falcadas se forma una gavilla. Los animales del campo, en unas ocasiones, y la climatología adversa en otras, son factores determinantes de la buena o mala cosecha del año. Estas son las que, cuando estaba empezando a granar, tiene mucha humedad cuando sale de abajo.
y entonces una mañana de frío, de escarcha fría, esto lo hiela y se queda sin grano, y se quedan así. Sale la cabeza, pero no tiene grano ninguno. Si la climatología actuaba directamente sobre la cosecha, la superstición se convertía en un alivio para las escoceduras. Que cuando se escocía así el sobaco, segando, por ejemplo, hoy, pues se ponía una cardincha aquí en el sombrero, así como esta que llevo yo, y el sobaco se secaba, y no escocía. Se ponía en carne viva el sobaco, ¿eh? En lugar de la hoz, algunos segadores de esta zona del Prepirineo utilizaban la dalla y Victorio conoce bien esta técnica. Cada jornada, en 2 o 3 ocasiones hay que sacarle el corte, martillándolo sobre un pequeño yunque clavado en el suelo a la sombra de un árbol. Golpe a golpe, el dallador estira ligeramente la chapa para hacerla más fina a lo largo de todo su corte. Luego, con la piedra de afilar, repasa el filo hasta dejarlo dispuesto para cortar el cereal. La dalla o dallón tenía grandes ventajas sobre la hoz, pues además de segar más cantidad de mies en cada carrera o corte, no era tan pesada para el segador, pues su manejo se hacía de pie. Estas 2 técnicas manuales de la siega, que formaban parte del paisaje estival en nuestros campos, desaparecieron hace ya varias décadas. Aquellos agricultores que tenían un patrimonio considerable y buenas caballerías de tiro, adquirieron las famosas máquinas gavilladoras. Con un mínimo esfuerzo para ellos, cortaban la mies y la dejaban extendida por el campo en montones o gavillas. Esto es bajar todo el corte y de aquel lado bajaremos la plataforma para que lo siga más raso, más limpio. Si va la plataforma un poco inclinada hacia adelante, tira las gavillas mejor. A las primeras gavilladoras, que llevaban ruedas de hierro, los ancianos de la época las llamaban apedregadoras, porque, según ellos, no cortaban la mies tan bien como se hacía a mano. Pocas pasadas hicieron falta para convencerles de las ventajas de esta máquina, que reducía considerablemente el esfuerzo humano. ¡Hala, Elvira! Trae el almuerzo para aquí, para la olivera. Joder, tú te has empeñado en que te no tienes granda. En vez de por allí tienes que hacerlo. No, que están con otra. Y llega la hora del almuerzo. Elvira ha preparado unas sopas de ajo y algo de carne, embutidos y tortilla, de los que los segadores van a dar buena cuenta, entre tragos de vino, a la sombra de la olivera. Habrás igual. Habrás igual. Está muy trae que te... Cuando el sol coge fuerza y el calor seca demasiado la mies para cortarla, los segadores dejan de segar y deciden hacer los fajos con las gavillas. Mientras Victorio recoge con el rastrillo la garba segada con la dalla y la gavilladora, que ha quedado extendida por el campo, el resto de la cuadrilla se dedica a hacer los fajos. Unos preparan y extienden los vencejos de esparto humedecidos previamente en agua, otros le alcanzan al atador las gavillas más cercanas y los más expertos se ocupan de atar los fajos con seguridad para que no se deshagan durante el transporte. Al hacer los fajos, los atadores colocan las cabezas de las espigas alternadas para que las imprevistas tormentas estivales tiren al suelo la menor cantidad posible de grano. La última falcada se volvía de lado para tapar las cabezas, porque aquí el sistema es las colas tapar cabeza. En caso de que apedree o alguna cosa no les pasa nada a lo que he atado. Una vez que están hechos los fajos, estos veteranos segadores los van a guardar amontonados en fajinas hasta que los lleven a la era. Las fajinas están compuestas por 15 fajos y se orientan para evitar los daños del pedrisco. Las fajinas se ponían
un poco orientadas también por si venía alguna mala nube o algo para que no les hiciera tanto perjuicio la piedra. Se echaban hacia Moncayo, cada uno le daba una dirección, otros no miraban nada, según. Mientras un grupo de hombres se queda en el campo ocupado en los trabajos de la siega, los otros se encargan de limpiar el suelo de la era. Normalmente, las eras estaban situadas en un alto del pueblo donde corriera bien el aire. Con la ajada primero, para arrancar las hierbas que han crecido desde la última trilla, y con la escoba después, Pepe y Julián quitan todas las piedras y matas que perjudicarían el proceso normal de la trilla. Venga. Espacio, espacio, ojo. Una vez limpia la era, hay que pasarle el molón de piedra. Este trabajo de amolonar consiste en dar vueltas por todo el solero de la era con el molón enganchado a la caballería para que la superficie quede lo más plana posible. ¡Qué bueno! Este es dócil. Los hombres que se han quedado en el campo van a encargarse de transportar los fajos hasta la era. Estos segadores colocan los fajos ordenadamente en el interior del carro para que en cada viaje se pueda transportar la mayor carga posible de mies. Aunque el carro es pequeño, tiene bastante capacidad para subir la pallada hasta la era. Dado que la mies tiene mucho volumen y poco peso, para transportarla en carro o en galera se puede ampliar su capacidad con unos palos o pugones. No obstante, estos segadores prefieren el sistema de carga en las caballerías, pues el carro no podría pasar por las estrechas calles del pueblo para acceder hasta la era. En cada carga se colocan 5 fajos bien atados, uno horizontal arriba y 4 verticales, 2 a cada lado. Cuando el baste pesa más de un lado que de otro y la carga se desequilibra, hay que compensar el peso con una piedra. Entonces, al poner la pesa así, le compensa el contraste que hace la carga. En varios viajes las caballerías han subido a carga todos los fajos segados en el campo. Los hombres que se van a ocupar de la trilla descargan la mies y con las horcas la extienden en la era formando la parva o pallada. Mientras hacen esta labor, Jesús da unas vueltas con las caballerías para que se habitúen a este movimiento circular. Vamos a poner los colleros. Para la trilla, estos segadores de Santa Eulalia de Gállego van a utilizar las 2 caballerías aparejadas. Debido a la dureza de este trabajo, para enganchar las tiraderas y la garroneta del trillo, colocan a los animales los collerones de trillar más ligeros que los que se utilizan en otras labores del campo. Llega el momento de la trilla propiamente dicho. El calor aprieta y no hay riesgo de tormenta. El día es apropiado para esta labor que consiste en romper la cáscara del grano para separarlo de la paja y de todas las impurezas. ¡Ah, qué muleta está! ¡Debajo trilla! Aunque los segadores han procurado recoger bien todos los vencejos que utilizaron para atar los fajos, no han podido evitar que alguno se quede entre la mies y bloquee los discos. Al reventarse los fajos al descargar, se quedan los vencejos debajo y los coge el trillo y entonces plega. ¿Qué decimos? Lo arrastra todo. ¡Oh! Una vez desatascado el trillo, Jesús sustituye a Pepe en esta labor. La presión y el roce continuo de los discos del trillo sobre la mies descascarilla el grano y rompe la paja en trozos pequeños. Antaño, los niños, a la vez que se divertían, colaboraban en este trabajo sentándose en la plataforma para aumentar con su peso la presión de los discos sobre la parva.
En esta mañana los hombres se van relevando continuamente, pues la mies no está muy seca y se avanza poco. Por eso, por la mañana se hacía una jornada muy corta de trillar. Se ponía así más o menos como está esto, y después de comer, en dos contornaduras, en 2 veces que se le diera vuelta, se quedaba polvo. Con las sucesivas vueltas del trillo, la parva se va extendiendo hacia los cantos de la era. Cantear consiste en volver la paja hacia el centro de la era para que los discos del trillo pasen por encima y la trituren. El calor del día y el polvo que se desprende en la trilla invitan a echar algún trago a lo largo de la mañana. Antes de ir a comer, los trilladores van a cantornar la pallada para que se caliente en las horas de calor más intenso. Pues como el suelo está más frío y no le da tanto el sol, pues se calienta ahora al darle la vuelta. Llega al trillo y muele mejor. Y lo de abajo también está entero, porque siempre queda... Lo de arriba muele más el trillo y se queda sin moler. Y es que, como dicen los trilladores, trilla más el calor del sol que el trillo. Si la garba está caliente y está seca, al pasar el trillo la hace enseguida paja. Ahora, si está húmeda, pues el trillo no la corta, porque lleva una correa, que se dice. Durante el receso para comer y descansar, el sol calienta la pallada de tal forma que al volver por la tarde, la trilla será más rápida y fácil. Después de comer, cuando la parva está caliente, los trilladores reanudan su trabajo. Por su peso, el grano va quedando en el suelo de la era, mientras que la paja triturada cada vez es más pequeña y queda por encima del grano. El trabajo de contornar, que consiste en ahuecar la mies y dejarla menos trillada por encima, hay que hacerlo unas 3 veces por la mañana y otras 3 por la tarde. Cuando estos hombres, por su experiencia, consideran que la paja está suficientemente triturada, dan por finalizada la trilla. ¡Va, Jesús! ¡Mira! Esto es muy interesante, ¿eh? Vale. Para recoger la mezcla de grano y paja que ha quedado en el suelo de la era, se utiliza la plegadera. Plegar se llama a este trabajo que consiste en amontonar en un rincón todo el producto resultante de la trilla. Esto consiste en echar el solero, que se llama, aparte, para que luego no ensucie la paja tanto y salga el grano primero. El solero es esto, lo que queda en el suelo, que es todo el grano menudo. Vamos, todo el grano separado de la paja. Le damos un retabillazo a esto. Bien. Vale. Y ya está. Ya vale. Esto del suelo de la era, cuando se trilla las primeras veces hay muy mal suelo, pero aunque se trilla 2 o 3 parvas, ya el suelo se limpia la tierra y se queda fuerte lo de abajo y se trilla doble mejor. O sea que esta, que es la primera parva, es cuando peor está el suelo. Para el aventado o espajado es necesario un día de aire. Con las horcas, los segadores lanzan al viento la garba ya trillada y por su mayor peso, el grano y las impurezas caen en el mismo sitio donde se han lanzado y la paja se separa arrastrada por el aire. Estos vecinos de Santa Eulalia de Gállego han decidido continuar con su trabajo al día siguiente, pues ayer el aire no tenía la intensidad suficiente para limpiar el grano de polvo y paja. Si quieren conseguir una limpieza definitiva tendrán que paliar el grano, es decir, lanzarlo con las palas de madera al aire para que éste arrastre el polvo y las pajas más finas que todavía contiene. De esta forma queda separada la paja por un lado y las granzas, que son las cabezas mal formadas, junto con el grano por otro.
Pero ahora hay que separar el grano de las granzas y dejarlo completamente limpio. Para ello lo pasan por una criba que tiene los agujeros a una medida apropiada que permite el paso del grano, reteniendo en su superficie las piedras y otras materias sólidas de mayor tamaño. Estos segadores todavía conservan una vieja aventadera manual con sus cribas móviles precursoras del sistema de limpia de las modernas cosechadoras. La aventadera está compuesta por un ventilador que se gira a mano y unas cribas cambiables según el tipo de grano que haya que limpiar. Mientras Jesús hace girar el ventilador, Julián va llenando la tolva de la aventadera con la mezcla de grano y paja. El aire producido por el giro continuo del ventilador lanza la paja fuera de la aventadera y el grano cae por las cribas, separado ya de las materias sólidas y otras impurezas de mayor tamaño. Hasta hace muy pocas décadas, un puñado de cereal era tan importante que, cuando se abandonaba la era para comer, dormir u otra circunstancia, se rodeaba con un círculo de ceniza para que las hormigas no se lo llevaran. Pues para evitar que las hormigas se lleven el grano, que como son tan trabajadoras por la noche y al amanecer ellas trabajan mucho. Normalmente, el pajar siempre está situado junto a la era, a un nivel inferior, para facilitar el transporte y almacenamiento de la paja. Mientras uno acerca la paja hasta la ventana con el retabillo, el otro la empuja con la horca hacia el interior. Aquí, pues, retirar la paja para que no se moje y para guardarla para el invierno. Esto para los animales, para los machos y para los burros. Y para el suelo, para la cama de ellos y se convierte luego en estiércol para los campos. Como el pajar ya está lleno, hay que llevar la paja que queda a otro un poco más alejado de la era. Para ello, Julián utiliza la técnica de la sabanada o mandil. Aunque la paja ocupa mucho volumen, su peso no es excesivo y el mandil lleno lo puede llevar a sus espaldas un solo hombre. Estos son las granzas, lo último que queda de aventar. Que queda algún grano y se echa en el corral para que se lo coman las gallinas. Y así no se desaprovecha nada, porque lo que queda ya es malo todo. Estas son las talegas de antes de cáñamo, ahora ya van quedando pocas. De estas 3 cribas que hay en la era, que es la de la ordiera que se dice, que es la de la cebada, la del trigo que tiene un tamaño ya más inferior, y este que es el porgadero consiste en que el grano no pase por los agujeros que tiene, sino que se vaya alguna semilla menuda o la tierra. Y esto se le da la última pasada de lo que queda del suelo, pues eso, para quitar la tierra y alguna semilla mala, y al final queda todo casi limpio. Esto las abuelas lo hacían muy bien, que se llamaba hacer el redondillo. Lo hacían así, lo ponían todo en un corro estrecho, y se quitaba perfectamente. Con el porgadero, que tiene la trama más fina que la criba, Jesús hace la limpieza final de los últimos granos que han quedado en el suelo de la era, hasta quitarles toda la tierra y las pequeñas semillas que llevan mezcladas. Bueno, esto está ya por terminado. Así que ahora solo queda envasar las talegas. Las talegas son unos sacos largos y estrechos, fabricadas con tela de cáñamo o loneta, que sirven para transportar y almacenar el grano. Cada talega tiene una capacidad de unos 70 kilos de grano, es decir, 4 fanegas. Hay que atarla bien porque luego, como tiene que ir al lomo, pues para que tiene que ser una cuerda buena que tenga la misma resistencia que la misma talega. Aguárdate, agarra. Por su forma alargada, las talegas repletas de cereal se ajustan bien al lomo de la caballería para ser transportadas de 2 en 2 al granero de la casa. Venga, tira, ala, marcha a tu granero. Allí será guardado hasta su uso para la elaboración del pan.
Los viejos aperos y las herramientas que han cumplido sus funciones en la siega y la trilla por iniciativa del Centro para el Desarrollo del Prepirineo y los vecinos de Santa Eulalia de Gállego han vuelto a un rincón de la era. Allí quedan dispuestas para que, el próximo verano, alguien tome el relevo de estos veteranos segadores y este viejo oficio sea rescatado para el recuerdo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.